Cuando era niño solía ver mucha televisión y recuerdo que tenía un programa o un grupito de programas que veía para cada ocasión, para antes de salir al colegio, para sentarme en la sala mientras comía mecato, para cuando estaba haciendo tarea en la tarde y no quería sentirme solo. Pero había uno que marcó un espacio que ningún otro pudo marcar. Me refiero al espacio de la noche, un momento dedicado al miedo, al misterio y a las buenas historias de terror. Como lo dice la miniatura, el día de hoy estaremos hablando de Coraje, el perro cobarde, una caricatura que a pesar de tener un público infantil, exploraba miedos desde incómodos hasta aquellos que profundizan en el fondo de nuestra mente. Veremos algunos ejemplos de los capítulos que a mi parecer impactaron más, ya sea por su estética, por el contexto del episodio o porque simplemente había un pequeño detalle en específico que hacía que sintieras que no era una serie para niños. Pero hey, antes de continuar... Hola, mi nombre es Jeff y sean bienvenidos a mi canal. Si les gusta el video, les sugiero que se suscriban y me dejen un like, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, ¡comencemos! Coraje, el perro cobarde fue una serie que sin duda marcó la infancia de toda una generación, acompañada de clásicos que mucha gente vio incluso años después de sus estrenos oficiales en Cartoon Network, como Las Chicas Superpoderosas, Vaca y Pollito, Johnny Bravo, entre otras. Lo único es que había una diferencia entre todos estos ejemplos comparado con nuestro querido Beagle rosado, tan cobarde que temblaba como un chihuahua. Y le digo cobarde solo porque así lo describe su serie. Pero en realidad, de cobarde no tenía nada, y es precisamente la diferencia de la que les hablaba. Mientras en las otras series, el ambiente era en general bastante amigable y divertido, Coraje se aventuraba más a explorar lo que no todos los niños quieren explorar, y me refiero al miedo. No solo un miedo limitado a screamers o recursos baratos cualquiera, sino que a lo largo de 4 temporadas, John Dilworth se atrevía a explorar distintos tipos de terror, pasando por el terror psicológico, el terror estético y formas creativas para hacer que cualquier espectador, niño o adulto, pueda sentirse incómodo con sus historias. Pero empecemos desde el principio. El piloto de nuestro amiguito rosado se llamó El Pollo del Espacio Exterior, y fue presentado en el bloque de cortos de animación de Cartoon Network, What a Cartoon, transmitido en 1996. Desde aquí comenzamos fuerte, ya que su piloto nos ubica en ningún lugar. Y no me juzguen, así se llama el pueblo literalmente. Y es tal cual como dice su nombre. Una cabaña en medio de la nada rodeada de kilómetros y kilómetros de arena. Un lugar perfecto para que pasen cosas raras. Allí conocemos a nuestros protagonistas, de quienes no sabemos el nombre aún, pero eventualmente conoceremos como Justo, Muriel y Coraje. Este perrito rosado que parece que no es capaz de matar ni a una mosca es el personaje con más huevos que puedes conocer. Y juntándote a ti, a tu padre y a tu abuelo, podrían tener tantas bolas como este animalito. El capítulo es bastante simple en cuanto a su contexto. Estos 3 personajes se encuentran en una tarde normal y corriente en medio de ningún lugar. Desde aquí nos muestran lo ansioso que es Coraje, lo amable que es Muriel y lo mala persona que puede llegar a ser Justo. Lo que te pasa a ti, maricón. Sobre todo con Coraje, con quien desquita toda su maldad. En un momento en que Coraje está fuera de la casa, ve la llegada de un ovni a la Tierra, un pollo alienígena con ganas de conquistar el mundo. Aquí es cuando Coraje muestra su tenacidad y valentía, ya que a pesar de que siempre está cagado del susto, no le teme a enfrentarse a cualquier cosa con tal de proteger a Muriel. Y bueno, a Justo, digamos que no tanto. Desde aquí, vemos una secuencia de persecución entre Coraje y el pollo, donde Coraje supera sus miedos y enfrenta a un ser de otro planeta, acompañados por una música que acelera el corazón de cualquiera, y más de un niño de esa época. El capítulo concluye con Coraje victorioso después de desintegrar al pollo alienígena con su propia arma, compartiendo el mismo destino para Justo, que luego de comerse un par de huevos alienígenas, suena mal, lo sé, terminó transformado en una especie de pollo zombie gigante y desintegrado por Coraje también. Hasta ahí, la serie no era tan pesada, y si bien su animación se podía sentir algo inusual en ese primer capítulo, no sería lo más impactante de la serie.
Al verla de nuevo, pude entender que si bien la mayoría de capítulos manejan una temática muy de persecución o terror de cine noventero, me encontré con ciertos capítulos que destacaban entre todos los demás, como por ejemplo, uno de los capítulos de la primera temporada, Freaky Fred, donde conocemos a un sobrino de Muriel que podría percibirse un poco desagradable. Este se presenta a sí mismo en forma de poema, y a lo largo de su relato nos damos cuenta que nos encontramos frente a un psicópata, pero no cualquier psicópata. Contrario a cualquier villano de un slasher tradicional que buscaban acabar con sus víctimas enviándolos directamente con Diomedes y el coronel Gustavo Rojas Pinilla, este curioso personaje encontraría una fijación preocupante por cortar cabello, o más en específico, dejar a la gente completamente pelona, cosa que a Coraje no le gustaba mucho. La forma en que se relataba el episodio, la banda sonora que transmitía desesperación genuina de parte de Coraje, la voz y caras perversas de Fred que incluso para un adulto resultan volviéndose un escalofrío difícil de quitar, todo eso le da a este episodio un aire atemorizante y bastante disruptivo con lo que un niño suele ver. Pero esto es solo una pieza del pastel. ¿Qué tal si hablamos del episodio La maldición del rey Ramsés? También de la primera temporada, que utilizando la premisa de el objeto embrujado con una maldición de hace miles de años, terminó transformándose en una pesadilla para muchos niños por un detalle en específico, el cual era la particular animación que se utilizó para el antagonista, el rey Ramsés, con un CGI que para la época, digamos que verlo a las 3 AM no era muy divertido. Otro capítulo que de cierta forma perturba al espectador por el tipo de animación que se utiliza es El árbol mágico de ningún lugar, donde la familia recibe un paquete de unas cortinas para la casa sumado a unas semillas de cortesía que Coraje planta llevado por la curiosidad de saber qué podría pasar, y lo que pasa no es algo que le termine gustando de a mucho a nuestro canino amigo, y no precisamente porque el árbol fuera malo, sino que de hecho este cumplía los deseos de la familia, deseos que favorecían a cada uno de los miembros, a todos excepto a uno. Sí, justo, que frustrado por los deseos que cumplía el árbol y afectado por su baja autoestima, sintiéndose un inútil comparado con las acciones que el árbol provocaba para todos los demás, termina haciendo un berrinche deseando que se le hinche la cabeza a Muriel por defender a su dichoso árbol. Y el árbol, ni lento ni perezoso, fiel a su tarea de ser mágico, terminó cumpliendo el deseo al pie de la letra. Muy afortunadamente, el desenlace del capítulo muestra en su máxima expresión lo que es la justicia divina, terminando con Justo con la cabeza hinchadísima, solo que sin un árbol para poder curarlo. La atmósfera misteriosa de este capítulo, el impacto a la autoestima de Justo sintiéndose un estorbo y el tipo de animación que se utilizó para representar al árbol, mezclando un realismo extraño con una animación tradicional, terminan siendo un mix inquietante en este episodio. Pero como dije previamente, Coraje no solo tiene episodios que te hagan sentir incómodos por una animación rara y ya, sino que también toca temas que tal vez no todos los niños puedan entender, pero que al verlos ya de adulto, terminas entendiendo la profundidad de estos. Episodios como La Máscara, donde nuestra antagonista en esta ocasión es un extraño ser con una máscara bastante inquietante. Vestido únicamente con una túnica blanca, aparece como un vecino amigable del otro lado de la calle para Muriel y Justo, pero como un peligro potencial para Coraje, quien llevado por el maltrato de este ser hacia los perros, busca la forma de cómo librarse de su presencia. Pero aquí, esto no es importante, sino que resalto este episodio por cómo maneja una situación de abuso entre adultos, donde dos almas gemelas se ven separadas por un agente externo. Un perro Doberman que no quiere permitir que Bonnie, su pareja, interactúe con el ser de la máscara nunca más, amenazando con dañar a ambas si es necesario. Este episodio impacta no solo por los detalles estéticos, sino por la forma en la que toca el tema del abuso, un tema que lamentablemente mucha gente en Latinoamérica conoce y que muchas veces no se llega a tocar hasta que simplemente el niño se termina enterando por otros medios de cómo funcionan las cosas. Otro gran ejemplo de cómo esta serie explora miedos más trascendentales puede verse en el capítulo Perfecto,
donde Coraje tiene que enfrentarse a un miedo que podría arriesgarme a decir que al menos una vez cualquier persona ha sentido, y me refiero a aquel miedo de sentirse inútil, y esa ansiedad que puede llegar a carcomer solo por querer volverse perfecto a los ojos de los que te rodean. El episodio empieza con Justo siendo tan cruel como siempre con Coraje, tratándolo como un inútil por no poder hacer las cosas que le pide. Este sentimiento de inutilidad provoca que Coraje invoque al perfeccionista, un tipo de ente que persiga a Coraje constantemente para así explotar la versión más perfecta de sí mismo. Esta persecución hace que Coraje tenga múltiples pesadillas relacionadas con el tema, pasando de ser un martirio de la vida real a ser un martirio que ya lo persigue incluso en su propia mente. Al siguiente día, el perfeccionista le dice a Coraje que ese día será su última prueba para demostrar que puede ser perfecto, o si no, será tachado como imperfecto para siempre. Y mientras se queda solo en el baño para cepillar sus dientes perfectamente, Coraje es abordado por un pez parlante en su bañera. Y es aquí donde nace la famosa frase: la perfección no existe. Eres hermoso como eres, Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. El capítulo concluye con Coraje aceptando que todos somos perfectos incluso con nuestras imperfecciones, y que perseguir aquella llamada perfección no hace más que dañar al que va detrás de ella. Nuestras cualidades, sean buenas o malas, son las que definen quiénes somos, y borrarlas por querer aparentar ser perfectos es como vivir dentro de una pesadilla constante que niños o adultos pueden enfrentar. Estos son solo algunos ejemplos de aquellos episodios de Coraje el perro cobarde que hacen que me cuestione si este simpático Beagle rosa de verdad es tan cobarde como lo propone su título. Si bien existen muchos más capítulos que me parecieron divertidos, entretenidos y que de cierta forma también llegaron a tocar una fibra de horror en mí, siento que los que se mencionaron en este episodio pueden incomodar o poner a pensar a muchas personas mucho más de lo que una película de terror convencional puede llegar a hacer. Si existe algún momento de esta caricatura que los haya dejado marcados, sería genial si me lo dejan en los comentarios. El comentario que más me guste lo pondré al inicio del siguiente video. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte y dejarme un like, eso me ayudaría muchísimo. No olvides que mi nombre es Jeff y nos vemos en la próxima.